Bueno, continuando con esta conferencia, vamos a dar lugar al doctor Miguel Chajín Flores, proveniente de Colombia, con la ponencia de la Universidad Postpandemia. ¿Qué tal? Buen día o buenas tardes ahí buen día en Colombia, buenas tardes aquí Buen en día. Argentina. ¿Cómo le va? Qué gusto. Muy amable, muchas gracias. Buen No, me día, alegro. saludo a usted, doctora Karina. Un abrazo al doctor Mario. Agradecimiento también a INTEP por esta invitación. Y tengo el gusto de tener allí dentro de los ponentes dos profesoras mías de postdoctorado, o sea, Mire, en algún momento, el año anterior creo. Y ahora colegas y trabajamos sí, juntos. bueno, son Bueno, cosas de la vida estas. el título, Muy- sí, bueno, perdón, déjeme que ¿se le haga la escucha presentación todo bien? déjeme que le haga la presentación de su currículum, así no me Ah, quedo en bien, blanco. gracias. Bien, brevemente. Usted agregará después todo lo que le parezca conveniente. Y si no, Está bien. y todas Sí. las personas que nos siguen se van a dar cuenta seguramente. Usted es sociólogo, líder de actividades docentes ligadas a la investigación. Ha construido una propuesta pedagógica llamada Pedagogía Dialógica. Dirá usted si es así. Toda su producción investigativa le ha permitido ser autor de decenas de libros, como autor y como autor, y dedicarse a la formación de investigadores desde el área de pregrado hasta posgrado. Ha participado en distintos eventos internacionales, es magíster en desarrollo social, doctor en ciencias económicas y administrativas y postdoctor en didáctica de la investigación científica. Es presidente fundador de la Fundación Consultores del Talento Humano y vive en Barranquilla, Colombia. Lindo lugar para ir a visitar. Bueno, le damos la bienvenida. Está invitada. Eh, Muy amable. bueno, con mucho gusto. Bueno, el título me imagino que sorprenderá a algunos, ¿no? Bueno, aunque la palabra pandemia y pospandemia ya se volvió, yo creo que ha sido citado por todos los ponentes. Bien, tengo aquí como, digamos, unas ideas fuerza, lo que va a ser una mirada desde afuera de la universidad, ¿no? Es una mirada, digamos, desde adentro de los procesos de docencia, investigación, proyección social, sino una mirada, vamos a llamarla sociológica, desde afuera de la universidad. Voy a hablar también cómo la universidad debería ser la conciencia crítica de la sociedad, y en este momento yo diría que está en entredicho precisamente por el fenómeno de pandemia. Ahora me amplío un poquito el asunto. Ya hay quienes hablan de una sociedad 5G, ya en la cual pues sería que la sociedad pospandémica, ¿cierto? Hay un tema, ¿verdad?, que es interesante allí, es que en el marco de la pandemia, los medios de comunicación, en toda su diversidad, las tecnologías de la información y la comunicación, digamos que están cooptando incluso la educación en todos sus niveles. Es decir, que la universidad en este momento, como conciencia crítica de la sociedad, no está cumpliendo su papel. Pudiéramos decir que estaría fracasando, porque debería ser la voz en este momento tanto del estudio sobre qué pasa con el SARS-CoV-2 o con el COVID-19, qué pasa con las vacunas, qué pasa con aquí tengo con los barbijos, yo le llamo bozales, tiene sentido, lo conveniente o inconveniente es qué hay detrás de la pandemia, incluso lo que algunos han llamado pandemia. Incluso tengo ya un libro escrito, vamos a ver si alguien se atreve a editarlo. Entonces, digamos que esos son algunos de los referentes de este trabajo. Yo quiero retomar una investigación que hice hace más de 10 años, que fue expuesta en algunos lugares, por ejemplo, en un evento internacional de investigación en Cuba, sobre la Universidad del Futuro. Y resulta que el futuro de entonces es hoy, ¿ya? Y qué mejor pretexto para hacerlo precisamente que en el marco de la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. Bien, el tema central del trabajo pudiera decir que es la búsqueda de sentido de la educación y de la universidad. Para mí, el sentido trasciende a las funciones básicas de la universidad, o el sentido es lo que subyace precisamente a la labor de docencia e investigación
y de proyección social. Se entiende que la ciencia en esta época postmoderna ya está siendo desplazada por la ideología que corre por los canales de los medios masivos de comunicación y las redes sociales. O sea, ese es un problema. Yo mismo he colgado videos académicos en redes y me lo han borrado. O sea, lo que quiere decir o sea, sobre la base de que nos esmeramos, incluso yo soy coeditor de una revista científica, nos esmeramos por tener canales de socialización del conocimiento a través de las revistas indexadas y bueno, categorizadas en alguna medida, y resulta que cuando queremos divulgar, aunque el concepto no me gusta, cuando queremos socializar, entonces incluso alguien se toma el trabajo editorial de calificar si está bien o está mal lo que uno está planteando. Entonces me parece que esta es una posición inquisidora del conocimiento y grave, porque en estos momentos hay una especie, yo diría que un retorno al feudalismo, donde el poder, los medios de comunicación en el mundo está en manos de poca gente. En Estados Unidos más del 90% de los medios pertenecen a unos 3 o 4 personas. En Colombia pasa igual. Y si esas personas son las que filtran, las que editan, las que permiten que uno exprese las ideas, que se deba lo que se debe o lo que no se debe pensar, y yo, precisamente en ese punto del pensamiento es donde yo creo que la universidad no está cumpliendo con su papel. Yo soy profesor de epistemología y metodología de la investigación, y antes de hablar de la ciencia, hablo sobre el pensamiento crítico, sobre el pensamiento creativo, sobre la autonomía en el pensamiento. O sea, si no hay pensamiento crítico, si no hay pensamiento creativo, si no hay episteme, ¿verdad? Si no hay reflexión, entonces, ¿qué ciencia? O sea, la ciencia sería una actividad, ¿verdad?, técnico-instrumental. La ciencia estaría obedeciendo a unos intereses de capital, produciendo y reproduciendo un cierto tipo, digamos, de sociedad. Lamentablemente, gran parte de las universidades se han convertido, y bueno, habría que ver también su origen, en una especie de apéndice del aparato productivo. Desde la primera ponencia de hoy, cuando se hablaba, ¿verdad?, de la interacción entre los diferentes actores del proceso, ¿verdad?, de la construcción de conocimiento, ya se estaba tocando ese punto. La ciencia no se desarrolla, por ejemplo, solamente en el ámbito universitario. Cualquier empresa tiene, y ahora que están de moda las farmacéuticas, tienen departamentos de investigación y desarrollo. Es más, a las empresas, no en este caso, no en el contexto latinoamericano, pero las empresas pueden dar certificaciones incluso de doctorado. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando con nuestras universidades y qué está pasando en la universidad del mundo? La evaluación que yo hago con el tema de la pandemia, como si fuera un estudio de caso, no puedo detenerme en ese punto. Habría otros espacios. De hecho, yo hago publicaciones por fuera, digamos, de los canales oficiales de la ciencia, o formales, vamos a llamar, de la ciencia, porque los canales oficiales terminaron siendo los medios de comunicación, donde, ya le digo, filtran lo que se debe, lo que es ciencia y lo que no es ciencia para ellos, limitando que precisamente los científicos puedan expresar y puedan plantear, socializar sus trabajos. Por eso es que ha surgido en el mundo, yo felicito esa iniciativa. Por ejemplo, en España surgió Médicos por la Verdad, y eso se ha ampliado a otros países. Aquí en Latinoamérica existe una organización nueva, una especie de comunidad científica que tiene más de 3.000 médicos, que se llama COMUSAP. Sería interesante verlo, COMUSAP. ¿Por qué se generan esos tipos, verdad, de organizaciones? Precisamente porque se les está cerrando la posibilidad de poder plantear los hallazgos científicos. Voy a hacer un resumen de por qué pospandémico, por qué universidad pospandémico y por qué de la pandemia. Yo creo que todos sabemos el mito, la historia, eso es casi novelesco. Nosotros que tenemos aquí un Nobel de literatura, ¿verdad?, Gabriel García Márquez, nos habla de esa forma, de la ficción, pero bueno, y realismo mágico se le llamó en literatura a eso, ya parte de ficción, parte de la realidad.
en el tema de la pandemia, nos comenzaron a hablar del tema de un virus que se había producido, que se había gestado o enriquecido en una especie de murciélago y que después había sido transmitido a través de la comida en algún lugar de China, ¿verdad? En Wuhan. Y se nos planteó también, digamos, un diagnóstico de la enfermedad. Se habló de los procesos, ¿verdad? De enfermedad pulmonar, de neumonía, ¿ya? Y después que se comenzaron a dar miles de muertos, sobre todo en Italia, la mayoría ancianos, y que prohibía la organización, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, ya voz de la ciencia, que yo creo que es un gran problema en estos momentos, porque es que la ciencia no debe ser apéndice de la política. O sea, la Organización Mundial de la Salud es una organización política, ¿ya? Y no puede cooptar la función del investigador, de los científicos, ¿verdad? Que no necesariamente están concentrados en universidad. Para eso también hay sociedades científicas, ¿cierto? Entonces, en Italia, con 500 autopsias que realizaron, se dieron cuenta que el problema era otro. O sea, que el problema, ¿verdad?, del COVID-19 como enfermedad, que le dieron un nombre, entre otras cosas, el virus, el SARS-CoV-2, es el gran parte, el 70-80% tiene de un virus anterior que le antecede y con unas modificaciones genéticas que ahí quedado en las redes, los medios de comunicación oficiales no se lo dirán, pero que eso es público, de 4 inserciones genéticas que se le hicieron, incluso del virus del SIDA, para hacerlo resistente, ¿verdad? Y el punto es que en Italia, con esas autopsias se logró identificar otro tipo de problema y otro tipo de diagnóstico que implica que la intervención médica debería ser diferente. ¿Qué tipo de diagnóstico? Que las personas mueren producto de su misma condición inmunológica para defenderse del virus, genera tormenta de citoquinas, genera una trombosis generalizada, es decir que incluso los respiradores no son convenientes. Ya se tienen estudios. Por ejemplo, en México, ahora que habla la doctora Dolores, hay estudios de más del 90% de fracaso, ¿verdad?, de letalidad del uso de los respiradores. Porque si hay un estado de hipoxia, ¿verdad?, una falta de oxígeno en la sangre, y que el organismo por el aparato respiratorio no puede adquirir la oxigenación, pues se pudiera, ¿verdad?, a través, por ejemplo, el dióxido de cloro es una de las sustancias más perseguidas, la confunden con hipoclorito de cloro, ¿verdad?, que yo tomo de hace 2 meses y aquí estoy. O sea, ¿no? Tiene un índice, digamos, de letalidad que tendría que tomarse uno, quién sabe, miles de litros para poder envenenarse con eso, pero lo han perseguido, igual que han perseguido la ivermectina, igual que han perseguido cantidad de otras cosas para impedir y favorecer la farmacéutica y especialmente la generación de una vacuna. Pero no me voy a detener ahí porque ese no es el objetivo, ese es el pretexto para hablar del tema de ese fracaso que le llamo yo, ¿verdad?, de la universidad. Yo, como casi siempre en las presentaciones, me quedo en la introducción. Yo voy a evitar eso que me ocurra esta vez y voy a comenzar a leer desde las conclusiones y después voy a hablar sobre, digamos, el desarrollo, los argumentos, ¿verdad?, que me llevan a esas conclusiones. En ese ensayo de hace 10 años, presentado en Cuba y después publicado en una revista de aquí, por cierto, de una universidad de Barranquilla, se decía que en ese futuro la universidad sería como el escenario de una confrontación que entonces que se quería asumir. ¿Ya? ¿Cuál es la confrontación? Precisamente lo que estoy planteando en este momento. O sea, que la universidad no debe ser un apéndice del aparato productivo, ni mucho menos, ¿verdad?, de los establecimientos, de los sistemas económicos y políticos. No debe estar en manos del poder. Debe ser precisamente una organización independiente o interdependiente más bien, y tener autonomía. Es más, se habla en la norma, en casi todos los países se habla de la autonomía universitaria, que realmente no es tal. O sea, desde el mismo Estado se favorece
lo que es y lo que no debe ser. Nada más vaya a hacer un proceso de convalidación que alguien le dice, no, es que en este país se piensa por economía esto, se piensa por sociología esto. Y bueno, que lo que quiere decir que hay una intervención del Estado que sobrepasa en los problemas epistemológicos, disciplinares de la ciencia. Entonces, el peligro de la sociedad postpandémica es entrar a un proceso de dictadura. De hecho, esto es un símbolo, ¿verdad?, de la dictadura. ¿Ya? Esto es un símbolo de la dictadura. No hay necesidad para muchos científicos en estos momentos, y debería debatirse eso precisamente en las universidades. No hay necesidad del confinamiento. ¿Ya? Es más, a estas alturas debió alcanzarse en casi todos los países la llamada inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Sin embargo, ya alguien como Bill Gates, ¿verdad?, nos está imponiendo y con la complicidad de instituciones como la Universidad de Harvard, nos están queriendo imponer un confinamiento y un estado de pandemia, que entre otras cosas el concepto está muy mal aplicado, ¿verdad? Si etimológicamente vamos a definir qué es pandemia, esto no es pandemia. Entonces nos quieren imponer hasta el 2022, ya cuando quiebren todas las economías, precisamente por querer salvarnos de un virus que no tiene la letalidad y que ya ha sido estudiada, y que todas las proyecciones estadísticas, incluso hay algún experto argentino que habla, es muy ducho en el tema, ¿verdad?, de las estadísticas. Todas esas estadísticas en el sentido epistemológico fueron falsadas, ¿ya? O sea, en estos momentos no se está dando. En estos momentos deberían haber millones de muertes, incluso no supera las muertes a muchas de las patologías por tipo de las vías respiratorias. O sea, lo que quiere decir es que todo esto es un montaje y la universidad no está haciendo lo propio. Entonces, la universidad, debe asumir que ha estado mintiendo a la sociedad, pues no ha sido capaz de promover una cultura del pensamiento, ¿ya? La universidad no ha estado, porque es que, o sea, no se trata de investigar solamente, o sea, investigar, o sea, sobre cuál es la base para la investigación, o sea, sobre qué sustentamos la investigación. O sea, realmente nosotros tenemos la posibilidad de tener la libertad incluso de escoger y de construir nuestro objeto de investigación. Desarrollamos nuestra capacidad crítica, como decía la doctora Dolores ahorita, ya la capacidad de poder nosotros construir ese conocimiento desde nosotros mismos, o realmente se nos viene impuesto por una cantidad de normatividad que castra esa posibilidad de que pensemos. O sea, si nosotros, y eso es lo que estamos viendo, o sea, yo creo que no estamos en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento pudieron haberlo vivido los griegos, ¿verdad?, de la época de los sofistas, podría ser. Nosotros estamos viviendo una sociedad de información, donde incluso muchos médicos, por seguir con el ejemplo del COVID-19, han sido arrastrados a utilizar un protocolo inservible, o sea, que no tiene ningún tipo, porque si aparte de la idea de que no hay cura, ¿verdad? O sea, y que no se aceptan incluso alternativas la misma comunidad científica, ¿verdad?, de los médicos, se han creado como el llamado acuerdo de Helsinki, donde si no hay una cura, llamándolo así, muy coloquialmente, para una enfermedad, los médicos pueden utilizar incluso hasta paliativos para hacerlo. O sea, se está impidiendo que eso suceda. Entonces, no ha sido capaz de promover una cultura del pensamiento, de la reflexión permanente, de la capacidad crítica, del pensamiento autónomo, del emprendimiento, incluso en la investigación, el compromiso y la responsabilidad social. Por lo menos la universidad del presente debe abrir este debate, y precisamente es que por eso estoy proponiendo en este momento ese debate en este espacio, ¿verdad? Las universidades sabemos que son universidades docentes, han mostrado ser apéndice del aparato productivo y no se justifica de esa forma ante la sociedad. ¿Que debe formar ciudadanos? Sí, ahí está en el papel, se habla siempre de la misión y la visión y la formación integral. Si la pandemia se prolonga, es porque las universidades están mostrando lo que son en realidad. ¿Ya? Y sus proyectos educativos institucionales son simple, perdónenme la expresión que es muy colombiana, simple cháchara o palabra vacía.
para lograr registros calificados, para lograr eso que decía la profesora Vélez, ¿verdad? El interés en tener ciertos tipos de indicadores, pero lo que realmente nos interesa como universidad es que sea una conciencia crítica, ¿verdad?, de la sociedad, es que pueda plantearse y replantearse la sociedad. La sociedad pospandémica es una dictadura, o sea, en estos momentos estamos viviendo bajo dictadura mundial. Y uno no escucha en los espacios universitarios que se esté debatiendo eso. O sea, ¿por qué todos los derechos civiles en estos momentos y cantidades de otras violaciones se están haciendo sobre la base de una pandemia que es más una propuesta política que un problema de salud? En mi experiencia, la universidad, más que pensando, está informando, ¿ya? Más que investigando, está capacitando. Más que desarrollando, está aplicando, ¿ya? Por lo que requiere un cambio sustancial, es decir, es necesaria una transformación de la universidad. Y una muestra de su falta de sentido de su posición espectadora de la pandemia. O sea, en vez de tener la discusión, realmente la está siguiendo. La discusión se está haciendo incluso hasta en las redes sociales, no se está haciendo en el ámbito de la universidad. Entonces, retomar el legado de la modernidad, especialmente la dimensión espiritual de la libertad humana, y hay que partir de eso. O sea, estamos en la posmodernidad, cerrando la posmodernidad para crear una sociedad, yo le llamo algo así como neofeudal, una sociedad tipo China. Eso es lo que viene, o sea, todo controlado, ¿verdad? Nadie puede hablar, nadie puede expresar. Ya de hecho somos víctimas de ese proceso de censura, pero no una libertad para hacer cada uno lo que quiera. Ese es el proyecto de la posmodernidad. Sin límites morales, como lo promueve la posmodernidad, sino en el marco de la autonomía moral. Yo no sé si es posible que, si tengo algunos minuticos, en vez de entrarme un poco en qué ocurrió con la modernidad, las corrientes de la modernidad, digamos, la corriente que parte del Renacimiento, la corriente que parte de la Reforma Protestante, a dónde nos han llevado. Yo, sobre la base de lo que he dicho, y si he expresado las ideas bien, que se haya entendido, preferiría que más bien se me formulara, si hay tiempo para hacerlo, cualquier pregunta, y yo sigo desarrollando la idea. No sé qué les parece, la doctora Karina, qué le parece la idea. Si me quedaba algunos minuticos, yo prefiero de pronto responder una pregunta que seguir desarrollando la idea. ¿Qué tal? He seguido con mucha atención todo lo que usted ha dicho. Esos son todos los lugares que usted ha mencionado, como por ejemplo la Universidad de Harvard, las directivas de Gates, Soros, la reforma protestante y demás. Yo creo que son temas que nosotros acá seguimos, o con algún par de académicos. Voy a ver qué es lo que están... Yo estoy siguiendo YouTube para saber y poder decirle a ustedes los comentarios y cuáles son las preguntas. ¿Te parece? Cómo no, muchas gracias, muy amable. Bueno, todas las personas que están escuchando y todos los que leen nos están siguiendo, todos los felicitan y los saludan por la conferencia, por lo que usted está hablando, por todos sus aportes. Después hay personas que dicen quién evalúa a quién, digamos, respecto a esta primera parte que usted mencionó del feudalismo y de los medios en manos de pocos. ¿Quién no ha sido sometido por el criterio o la falta de criterio de alguna revista y que por eso no ha podido publicar, ¿no es cierto? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Por eso me gusta más cuando se pregunta, porque estaría anulando precisamente o contradiciendo lo que yo estoy planteando acerca de la limitación de pensar. Entonces, bueno, obviamente quisiéramos tener más tiempo para desarrollar las ideas y para generar debate. O sea, para mí, o sea, yo soy hincha, seguidor, promotor del pensamiento dialógico. Es necesario el debate. O sea, el debate, lastimosamente en las universidades se impide el debate porque la educación es una educación castradora. Ya lo diría Paulo Freire allá en Brasil. Ya a nosotros en la universidad no se nos enseñó a pensar, sino a copiar lo que decía el profesor. El profesor viene y nos asigna un trabajo y nosotros repetimos como loro, decimos aquí, yo no sé, si me doy a comunicar, como ese animal parlante que dice cosas, ahí no está pensando. Ahí, es más, se habla de recorta y pega.
Ya las tesis doctorales son precisamente, gran parte de las tesis doctorales no hay conocimiento ahí, o sea, no hay tesis, o sea, sencillamente el pensamiento de otro, o a veces la aplicación de otro. Entonces, cuando se hace la pregunta, muy buena pregunta de quién evalúa a quién, es que el conocimiento debe estar, y por eso el espíritu griego lo acabo de reivindicar aquí. O sea, nosotros deberíamos tener la libertad para expresar incluso nuestras locuras, ¿ya? Pero porque es la sociedad la que tiene que evaluar, es la ciencia la que tiene que, ¿verdad? Los científicos lo que tienen que permitir, y el mejor concepto de comunidad científica es eso. Ahora, ahí hay un problema. O sea, cuando hablamos de sociedad de conocimiento es porque supuestamente toda la sociedad ha adquirido el poder pericial de pensar, de indagar, de buscar por sí mismo. Ahí están, las bibliotecas casi todas están ya virtualizadas. Entonces, hombre, busque y argumente, pero no ejerza la función editora de castrar el pensamiento de otros. No sé si... Usted mencionaba al principio de que la persona está como un rebaño de la dictadura del barbijo, por ejemplo, o de las directivas de la OMS, pese a que no obstante las contradicciones de la misma la OMS, en un documento de no hace muchos días, especifica que no es obligatorio el uso del barbijo, y que el aislamiento obligatorio, tan permanente y prolongado a lo largo del tiempo, tampoco ha sido efectivo. Entonces, pese a las mismas contradicciones, como usted dice, las personas van como rebaño, y no ha habido manifestaciones reales en ningún ámbito, pese a que los medios de comunicación no son de información como usted dice. Y acá, teniendo en cuenta esto, le dice una persona, ¿de qué manera las universidades podemos ser la voz de la pandemia? Pero, bueno, responde a usted, esto lo pregunta Lilia Mendoza Vega, y le hace la pregunta especialmente, ¿de qué manera las universidades podemos ser la voz de la pandemia? Oh, ok, muchas gracias, y conozco a la colega Lilia Mendoza Vega. En este momento está en el proyecto de crear una nueva universidad, por cierto. Bueno, puede ser voz de la pandemia haciendo lo que estamos haciendo en estos momentos. O sea, abriéndole el espacio a debatir sobre el sentido de la universidad. A revisar realmente cuál es el papel de la universidad. Por eso me gustó todas las participaciones, la del doctor Mario, la doctora Vélez, el amigo de Brasil. O sea, qué bueno, ¿verdad? Pero esa es, digamos, la función y el deber ser y lo que hace regularmente la universidad. Pero es que la universidad está dentro de un sistema, vamos a llamarle el sistema mundo, ¿ya? Entonces, si nosotros no pensamos, o sea, no cuestionamos, no replanteamos, nosotros deberíamos estar incluso construyendo nuevos horizontes, ¿verdad?, de sociedad, en procesos de transformación. Por eso planteaba, la universidad debe ser, entre comillas, el cerebro. No lo es, desafortunadamente son los medios de comunicación en pocas manos, el cerebro de la sociedad, y eso es un peligro. O sea, cuando nosotros le damos libertad, mire, yo esto que estoy diciendo aquí no me atrevo a decirlo en clase. ¿Por qué? Porque pueden decirme, ven acá, usted está tratando de imponer una ideología, y entonces, ¿y cómo es posible entonces que no pueda hacer eso? Ahora, a mí explícitamente no me lo han prohibido, pero como uno conoce el tema, ¿verdad?, del ámbito universitario, es posible que diga, bueno, usted está adoctrinando, está haciendo proselitismo. Por eso incluso yo me presenté a este foro, ¿verdad? Bueno, no me he presentado como miembro de un centro de investigación, un observatorio curricular latinoamericano con la doctora Betsy, ¿ya? Y la doctora Dolores también, el doctor Mario está también en ese, pero prefiero hablar, y eso porque, digamos, una organización de la sociedad civil. O sea, somos nosotros, digamos, los creadores de la organización. Pero si estuviéramos de pronto trabajando para alguien, se impediría. Entonces, ¿qué es lo que, verdad? Para poder ser esa conciencia crítica, hombre, debe abrirse. No importa, a ver, ¿por qué le vamos a tener miedo al debate? ¿Por qué le vamos a tener miedo a que cada quien exponga lo que tiene que exponer? ¿Por qué no podemos discutir sobre la ideología de género en una universidad? ¿Ya? ¿Por qué si yo digo que la ideología de género no tiene sentido de la misma genética, por qué me tendrían que perseguir? O sea, esa es mi posición. Ya, ponga sus posiciones, argumente, ¿verdad? Presente sus investigaciones científicas a favor de esa idea, pero no limite el pensamiento
no nos ponga, ¿verdad?, un bozal. Mire, mire con este bozal, mire lo que ocurre. Yo lo hago a propósito. Yo voy a los centros comerciales así, ¿ya? Porque esto le llaman tapaboca, ¿verdad? O sea, me tapo la boca, me dejo al descubierto. Y hay un ministro de salud de Latinoamérica, no quiero ofender porque de pronto alguien se puede sentir, ¿verdad?, incómodo con el comentario, que dijo que el virus también se transmitía por la nariz. O sea, y es objeto de burla en las redes sociales. Pues, yo no lo podría contaminar a usted, pero usted sí me puede contaminar a mí. Así que yo decido si quiero o no quiero ser contaminado. Ahora, si yo lo uso así, es porque de pronto o soy irresponsable o tengo mis propios medios de cuidarme y sé que no hay una tal virus letal y que lo puedo manejar. Pero entonces, le comento algo. Lilia, es abrir la discusión, sí. Claro, le comento algo respecto a eso que usted mencionaba del ministro de Salud. También hubo un ministro de Salud, y no vamos a nombrar el país al que pertenecía, que un día antes de la declaración de la pandemia dijo que el COVID no llegaba al país. Y al día siguiente se declaró el aislamiento y que permanece hasta hoy en día, digamos, con distintas fases. Es decir, los funcionarios también han cometido sus grandes errores. La academia debería hacer lo que usted dice, no debería erigirse o elevarse de este plano de sometimiento en el cual está inmerso. Dejar de continuar como un rebaño, porque si no se eleva en un plano de discusión mayor, esto no, digamos, no es cuál sería la universidad post pandemia si no hay discusión. ¿Cómo puede ser que uno acepte, como usted dice, los planteamientos de la OMS, de estos planteamientos de unos pocos, y por ejemplo los pacientes que están internados sean incomunicados? ¿Qué constancia le queda a uno de las personas estas que son incomunicadas? No solamente por lo que uno ve, pacientes, amigos, cercanos, familiares, que le ha pasado. ¿Quién protege a esas personas? Uno cree que está en un sanatorio. ¿Y qué garantías tiene uno de que si después fallece ha recibido el tratamiento que correspondía? Más allá de que tenga obra social, cobertura, medicina preparada, privada, lo que sea. ¿Cuál es la garantía? Uno no puede confiar porque sí. Así es, doctora Karina, lo peor es que se han callado premios Nobel. Se han callado, o sea, eso es una atrocidad, eso es un genocidio también, está ocurriendo un genocidio, pero ¿cómo es posible que los medios de comunicación le tapen la boca a premios Nobel, a científicos importantes? Eso es inquisición. El poder económico de estos pocos es más fuerte que el de muchos otros, inclusive de presidentes fuertes. Y eso es de temer, pero hay que enfrentarlo, porque uno no puede ser un rebaño callado. Porque si no, acá todos podemos ser víctimas. Todos podemos ser víctimas. Hoy le toca a un vecino, hoy le toca a un amigo, también nos toca a nosotros. Y nosotros tenemos que ser parte de esa sociedad. Yo la verdad es que le agradezco, me parece su construcción y su aporte me parece más que constructivo para esta etapa que nosotros estamos viviendo y que estamos atravesando y que no sabemos cuándo va a terminar. Como ya llevamos varias horas de extensión, yo creo que muchos deben querer seguir haciendo la pregunta, son muchos los comentarios. Yo leo solamente YouTube, no leo todo porque si no, no terminamos mal y después me empieza a correr el tiempo. Doctor, la verdad es que ha sido un gusto conocerlo y quedamos en contacto para los próximos encuentros y conversatorios y demás. Y en nombre de la red académica del Instituto INDETEC, le agradecemos su participación, realmente ha sido muy positiva. Muy amable, gracias. Dios le bendiga. Gracias igualmente a usted. Hasta luego. Hasta luego.